Tenemos como título de la prédica, Sed santos. Cuando hablamos de la santidad de Dios, es un tema tan profundo y tan muchas veces difícil de exponer, porque siempre nos vamos a quedar cortos, siempre vamos a quedarnos escasos al hablar de la santidad de Dios, porque Dios es santo. Y en los parámetros humanos, entender que Dios es santo a veces es un poco difícil, porque nuestra mente es limitada, es finita, y entender cuán magníficamente es Dios santo se nos hace un poco difícil, no solamente entender, sino también exponer y explicarlo. Así que voy a tratar de, según el Señor me dé la gracia de hacerlo, poder exponer este tema lo más fiel y preciso posible. Leemos entonces en el versículo 3, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 3, dice, tenemos como título, los que tienen la Reina Valera 1960, una esperanza viva. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien aman, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con un gozo inefable y glorioso, un gozo que no se puede describir con palabras, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Versículo 13. Por tanto, cíñanse los lomos del entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Amén. Es tan claro que podríamos pensarnos, siendo los lectores principales de la carta, aquellas iglesias en la región de Asia Menor, y podríamos estar escuchando casi que a Pedro hablar a nosotros. Y es sencillo de entender, en realidad, pero tiene muchas implicaciones. Pedro le escribe la carta a una iglesia dispersada en la región de Asia Menor. Él está trayendo a memoria la esperanza viva a la que habían sido llamados después de haber sido regenerados sus corazones por el Espíritu Santo. Ahora bien, imagínense esto. El Espíritu Santo había obrado de tal forma en los corazones, lo vemos en el capítulo 1, versículo 2, dice, no lo leímos, pero quiero que lo leamos un segundito. Elegido según la presciencia de Dios, el versículo 2, perdón. Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo había santificado a estos hermanos y había obrado en el corazón de ellos para poder obedecer a la verdad. Para poder obedecer a la verdad. Y estos hermanos, como todos los que hemos abrazado la cruz y los que hemos abrazado el Evangelio, fueron llamados a una esperanza viva, una herencia incorruptible, pura y que no se marchita, inmarcesible, que estaba reservada en los cielos para ellos y para nosotros si hemos abrazado la cruz. Y que Dios con su poder los sostenía o los guardaba por medio de la fe para poder alcanzar o poder llegar al final de sus días, o cuando Jesucristo volviera por ellos, o cuando ellos partieran a su presencia. Ahora, Pedro le dice, esto a ustedes les trae gozo, esto a ustedes les da gozo.
Pero es necesario que ustedes sean afligidos de diversas pruebas, por diversas pruebas. Para que en el día de Jesucristo, cuando Jesucristo sea manifestado, su fe resulte para ustedes en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Jesucristo vuelva por su iglesia. En este caso, estos hermanos partieron a la presencia de Dios, lógicamente, esperando a Jesucristo, esperando esa esperanza, valga la redundancia. Ahora bien, esto es podemos abrir un paréntesis, pero creo que es interesante también hablarlo. Sabemos según Santiago que la fe es necesario ser probada por fuego también, como dice Pedro, pero en este caso Santiago nos dice que produce paciencia, La palabra paciencia viene del latín patí y significa sufrir, que también ahí viene una derivación de la palabra y llegamos a lo que es la palabra paciente, que es la que usamos en los hospitales para utilizar a los enfermos, que no son los que esperan, sino los que están sufriendo, ¿verdad? Y Pedro les hace esta referencia y Santiago se las hace en cuanto a la paciencia, porque la paciencia es una forma de esperar sufriendo. Pero no sufrir de una forma desesperanzada, sufrir sin esperanza, sino que aprendemos a sufrir y de alguna manera llevamos los sufrimientos que Cristo padeció primero. Somos tenidos por dignos de sufrir como Jesús sufrió, ¿verdad? Y esta paciencia obviamente no es la paciencia que tiene el mundo al esperar, a pedir comida rápida, tengo paciencia porque sé que va a venir, ¿verdad? Sino que esta paciencia es algo que nos mantiene en el eje mientras que esperamos a Jesús. Y obviamente, si nosotros decimos que la prueba de nuestra fe produce paciencia, naturalmente por nuestro idioma razonamos que vamos a aprender a esperar, que sí es correcto, pero la realidad, o lo más correcto sería, es que esa espera nunca es una espera gozosa y hacemos malabares de contento que estamos. Muchas veces estamos en el dolor, en la aflicción, y Dios nos enseña y nos ayuda a poder soportar y padecer el dolor de una manera digna de un hijo de Dios, gozándonos incluso. ¿Por qué? Porque vamos a ver la necesidad de ser santos y vamos a poder ver si lo podemos conectar con la forma en la que tendríamos que esperar la promesa o esa esperanza viva. Esa esperanza viva. Ahora, en el versículo 13, y creo que es el punto para mí neurálgico del texto en este momento, en el versículo 13, Pedro le dice: cíñanse en los lomos del entendimiento. Cíñanse en los lomos del entendimiento. Y si recordamos, muchas veces lo hemos explicado, pero quizá alguno no lo sepa, y así que es necesario hacerlo nuevamente. Ceñirse los lomos recordamos que tenían túnicas hasta los tobillos, se usaban túnicas hasta los tobillos, incluso los hombres, y era necesario que, si alguien quería hacer una actividad, o caminar más rápido, o correr, o moverse más suelto, tenía que tomar las túnicas y engancharlas en los cintos, para que sus piernas quedaran libres para poder caminar rápido y moverse con libertad. Y Pedro le dice: cíñanse en los lomos de su entendimiento. Los lomos hacía referencia a la parte inguinal, no lo que nosotros entendemos como lomos, ¿verdad? Y era necesario que se ciñeran los lomos del entendimiento. De alguna forma Pedro les estaba diciendo: preparen su mente para la acción. Preparen su mente para la acción. Pero hay otra cosa ahí que es extremadamente importante en el versículo 13, y es el por tanto. Es el por tanto, porque ese por tanto, cíñanse en los lomos, nos conecta con lo que se venía hablando anteriormente. Por tanto, es como si estuviera diciendo: así que, o de esta forma, como ya han abrazado esta esperanza viva, como esta fe que han recibido, la tienen por convicción y se gozan en esto, es necesario que ahora, con esta mente que tienen ahora,
¿verdad?, la pongan en acción. ¿Verdad? Dice, cíñanse los lomos del entendimiento. Perdón. ¿Esta agua era mía? No. ¿No es de nadie? ¿La puedo tomar? Buenazo. Bien. Dijimos preparar su mente para la acción. Vamos a ver acá. La forma en la que tenemos que preparar nuestra mente para la acción. Dice lo siguiente, sean sobrios y esperen por completo la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y acá nos da la primera, digamos, el primer indicio de cómo nosotros tenemos que esperar, siendo sobrios. Y lógicamente, la sobriedad es lo antagónico, la antítesis de la ebriedad. Entonces, sabemos que cuando alguien está ebrio o bajo alguna sustancia, pierde por completo su juicio y no puede dominarse a sí mismo. Así que la sobriedad habla de una persona que tiene y que debe dominarse a sí mismo. Y eso es una de las características del fruto del Espíritu, la templanza o el dominio propio. Esperar por completo en la gracia que se les va a traer cuando Jesucristo sea manifestado. También pone la mirada en el futuro. Pone la mirada en el futuro. Ahora, entendemos que Dios es totalmente santo. Lo dijimos recién y lo vemos en el nombre de la prédica como un imperativo. Sean santos. Y lo leímos recién en el versículo 15 y 16. Dios es totalmente santo. Dios no hace cosas santas. Dios no practica la santidad, sino que Dios es santo. Es parte de su esencia, es parte de su carácter. Dios es totalmente santo. Y entendemos que su santidad, incluso en la ira de Dios, el enojo de Dios, también podemos ver su santidad. Cada atributo de Dios es santo. No solamente las cosas que a nosotros nos parecen buenas, sino que la ira de Dios también es santa. ¿Por qué decimos que es santa? A veces hablamos de la santidad como separación o como apartarse de, estar apartado de. Y Dios no está apartado de su pueblo, no está apartado de su iglesia, Él está apartado de la maldad, Él está apartado del pecado, Él no tiene comunión con el pecado, con nada impuro. Dios es totalmente puro. Por eso les decía al comienzo que es muy difícil a veces poder llegar a explicar con palabras humanas la santidad y pureza de Dios, porque nuestro entendimiento muchas veces es finito para entender el grado de santidad. Recordemos a Isaías cuando ve al Señor en la visión y dice, ay de mí porque han visto los ojos al Señor Jehová de los ejércitos. Dijo, me va a matar, porque Él es santo, santo, santo. Los serafines y los querubines cantaban y alababan a Dios diciéndole santo, 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 y tapaban sus rostros y sus piernas. Y recuerdan que Isaías era un hombre inmundo, impuro, de labios, viviendo en un pueblo de labios impuros. Era igual de impuro que el resto, pero con un carbón del altar, el Señor, este serafín, no recuerdo si era serafín o querubín, no quiero payar, pero tocó sus labios y fue quitada su culpa y limpió su pecado. Y santificó por completo su pecado. Ahora, este atributo de Dios, la santidad de Dios, es un atributo que en la teología se le llama un atributo, comunicable. Es un atributo de Dios comunicable. ¿Por qué? Porque lo comunica al ser humano, lo comparte con el ser humano. Dios le demanda al ser humano lo que, digamos, el atributo comunicable y el incomunicable es aquel que no comparte para nada con el ser humano. Por ejemplo, Dios es totalmente santo, pero le pide al ser humano que sea santo. Dios es amor y le pide al ser humano que ame. Pero Dios es omnisciente y el ser humano no puede ser omnisciente. Bueno, eso sería un atributo incomunicable de Dios. Y el resto, o estos otros dos de los que le comentaba, son atributos comunicables, son los que Dios comparte con nosotros. Entonces,
Me permitan leer un pequeño artículo que estuve bichando que me parece muy bueno para este tema. La santidad de Dios es uno de los atributos comunicables. Comunicables es lo que llamamos en teología el atributo que Dios comparte con nosotros, aunque de mucha menor medida, lógicamente. Nunca vamos a poder ser santos como Dios es santo. Dios no me puede dar ni parcialmente un atributo incomunicable como la omnipresencia, por ejemplo. Él es el único que tiene eso. Pero Él sí puede santificar, si bien no totalmente como Él es perfectamente santo, pero Él sí puede santificarme. Ahora, también entendemos que hay una especie en teología de santificación posicional, una progresiva y una final. Dios me santifica cuando Él me llama. Recordamos en el capítulo 1, versículo 2, que dice que son elegidos en la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo nos hace santos. Éramos pecadores, estábamos muertos en delitos y pecados. Dios viene, transforma el corazón y ahora yo venía cegado a la verdad, era ignorante a la verdad y Dios me da vida. Ahora Él me hizo santo. ¿Recuerdan cuando Pablo le escribe las cartas a los hermanos en diferentes iglesias? Le dice a los santos en determinado lugar, a los santos en determinado lugar. Somos santos después de haber abrazado el Evangelio de Jesucristo. Dios nos ve santos por la sangre del Cordero. Pero ahora bien, yo venía muerto en delitos y pecados, ahora Dios abre mis ojos a la verdad, sigo siendo el mismo ser humano con la misma cantidad de pecados, sin conocimiento de la verdad. ¿Qué hago ahora? Dios me cambió el corazón, ahora soy un hombre santo, pero ignorante. ¿Qué hace Dios ahora? Empieza a santificarme, que es la santificación progresiva, ¿verdad? Que es la segunda de la que les comentaba. Y esta hace referencia a cómo Dios va podándome de alguna forma de mi pecado. Dios va cortando las ramas pecaminosas y podridas de mi corazón por medio de su palabra. Recordamos que Jesús decía, orando al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Después tenemos en 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz los santifique por completo. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, está en Filipenses 1:6. En todo tiempo hay exhortaciones y hay deseos de los apóstoles de que Dios siga santificando y podando nuestros corazones y transformando nuestro corazón a la imagen de su Hijo. Dios no me trae para yo solamente ser santo. Soy hijo de Dios, ya soy santo, me ven como santo, santurrón, sino que Él me va a podar. Sí o sí me va a cambiar, sí o sí me va a transformar. Él me ama como soy, pero no me va a dejar de ninguna manera como soy. Ahora, esto más que nada es un tema personal de cada uno. Y tenemos que hacernos, a medida que vayamos compartiendo este pasaje, la pregunta crucial. En todo tiempo, en todo momento que vayamos compartiendo este pasaje, ¿Dios me está santificando? ¿Dios sigue cambiando? ¿Estoy cambiando verdaderamente? ¿Mi corazón está siendo transformado? ¿O sigo siendo exactamente el mismo que hace 10 años? 3 años, 2 años. Dios está transformando, Dios me pone delante de mi pecado y yo trato de evadir y sigo adelante. ¿O estoy dándome con el pecado y dándole lucha a esto que Dios diariamente me está diciendo? Esto no, esto está mal. Tu palabra es verdad, le dijo Jesús al Padre. Y oraba así, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es la verdad. Dios es santo y por esta razón todos los que son salvados pasan a ser santos. Dios nos santifica. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios nos moldea para imputar o para trabajar y formar la imagen de su Hijo en nosotros. Y esto que nos santifica es que Dios nos hace cada vez un poco más santos. Y entiéndase que santo no es perfecto, porque yo no soy como Dios. No puedo ser exactamente como Dios porque su santidad es perfecta. Pero sí, en el transcurrir de la vida, el día que Dios me alcanzó y el día que yo me muera, tiene que haber
una marcada diferencia del hombre que fui en ese momento y el hombre que está muriendo en una cama de un hospital. Tiene que ser otro. Tiene que ser marcada la diferencia. Tiene que ser marcada. Somos llamados a ser santos. ¿Cómo nosotros podemos mantenernos santos en un mundo lleno de pecado? ¿Cómo podemos hacer para mantenernos santos en un mundo lleno de pecado? Y la primera respuesta que nos puede venir al leer el pasaje es: ¿dónde tenemos puesta nuestra esperanza? ¿Dónde tenemos puesta nuestra esperanza? Síganse en los lomos del entendimiento, sean sobrios y esperen por completo la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Futuro. Cuando Jesucristo vuelva. Esperen por completo en la gracia que se les traerá. ¿Cómo yo puedo soportar o cómo puedo mantenerme santo en un mundo caído, lleno de pecado, lleno de tentaciones y deseos por hacer lo que a mi carne le gusta? Como cuando vivíamos en la ignorancia. ¿Cómo puedo soportar manteniendo los ojos puestos en el galardón, en la cruz, en la gracia que se va a traer cuando Jesucristo sea manifestado? ¿Vos estás viviendo eso? ¿Estamos creciendo en santidad? Porque si no estamos creciendo en santidad, seguramente el problema venga por ahí. ¿En dónde tenemos puesta nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? Porque donde esté puesta nuestra esperanza determina la forma en la que vamos a vivir en esta tierra. Según donde nosotros pongamos la esperanza, es lo que determina cómo yo voy a vivir el peregrinaje en la tierra. Porque no somos de este mundo. Somos peregrinos. Somos peregrinos. Estamos de paso. Estamos de paso. Cuando hablamos de esperanza, les decía, hablamos del futuro. Nuestra esperanza necesariamente tiene que estar en Jesús. Tiene que estar puesta en Jesús. Si no estamos viviendo en santidad o si no estamos peleando por vivir una vida apartada del pecado, apartada del mal, porque en sí ser santo no es apartarse de la gente, sino ser santo es apartarse del pecado. Yo necesito correr del pecado, necesito huir de aquello de lo que Dios explícitamente me dice en su palabra que está mal. Necesito apartarme. Eso es bueno para mí. Es bueno para mí porque va a forjar y va a formar la imagen de su Hijo. Si yo muero aquello que sé que me va a apartar de Él. Yo recuerdo cuando en Hebreos 12:1, si no me equivoco, el autor de Hebreos, no voy a dejar que mi conciencia me traicione, dice lo siguiente: teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos del pecado y del peso que nos asedia. Del pecado y del peso que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Pero vieron que no es solamente despojarse del pecado, sino que hay cosas que son peso, lastre, cosas que impiden que la carrera la podamos correr con ligereza o tranquilidad. Hay cosas que no son necesariamente pecaminosas, pero sí me distraen totalmente del propósito de Dios para mi vida en esta tierra. Si nosotros estamos frenados, si mi vida espiritual no crece, si mi vida espiritual no avanza, si yo no avanzo en santidad, seguramente porque mi vista no está puesta en el galardón. Mis ojos no están puestos en Jesús. Y si mis ojos no están puestos en Jesús, yo no tengo ni idea de lo que tengo que dejar que me molesta, que no me deja correr la carrera con ligereza, no me deja avanzar, no me deja caminar. ¿Por qué razón? Porque mis ojos no están puestos en la cruz. Mi esperanza no está en Jesús. Muchas veces lo cantamos, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. ¿Pero mi esperanza está en Jesús? ¿O mi esperanza es Jesús solamente cuando hago las cosas mal? ¿Mi esperanza es Jesús cuando estoy haciendo lo correcto? Cuando no estoy necesariamente pecando, pero me estoy llenando de ocupaciones que son lastre y no me dejan caminar con liviandad y ligereza. Cuando no me permiten, cosas que no me permiten hacer su voluntad. Cuando me cargo de ocupaciones que en sí no son pecado, pero no me dejan hacer lo que tengo que hacer para Él. Cuando le dedico más tiempo a las cosas que van a pasar en esta tierra, cuando me preparo más por ser alguien acá y me olvido de lo que es ser alguien allá.
de cuando llega aquel día glorioso y pueda decir, buen siervo fiel. Escuchar esas palabras deben ser las palabras más gloriosas que podemos escuchar. Y ese tiene que ser nuestra meta, nuestro galardón principal. Es lo que nos mantiene parados en el camino, derechos, sin salirnos del camino. Meditaba mucho en este tiempo de la necesidad de cuidar nuestros pies, de que no se deslicen del camino, porque lamentablemente, es tan fácil deslizarse fuera del camino. Es tan fácil pisar fuera del camino, muy sutilmente por todas las tentaciones y demás que nos puedan venir a marear o a querer sacar del propósito eterno, que es llegar al final de la carrera, habiendo corrido la carrera dignamente, como un soldado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, como un soldado que no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, como un atleta que corre según las reglas. Y todas esas cosas las podemos hacer solamente poniendo los ojos en Jesús. Si nosotros quitamos los ojos de la cruz, nosotros nos vamos a desviar seguramente. Si nosotros quitamos los ojos del galardón, nosotros nos vamos a desviar y no vamos a poder ser santos en un mundo lleno de pecado. No vamos a poder ser santos. Es imposible. Si no estamos viviendo en santidad, de seguro no estamos poniendo nuestra esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya te olvidaste que Jesús vuelve? ¿Nos olvidamos que Jesús va a volver? ¿Y que no sabemos cuándo? Porque no es solamente pensar que vamos a morir y vamos a estar en su presencia. Jesús puede venir hoy, Jesús puede venir mañana, Jesús puede volver, Jesús va a volver. Y es necesario que esa sea nuestra esperanza. Ahora, ¿vos pensás en eso? ¿Pensamos en eso diariamente? ¿Pensamos que Jesús va a volver? ¿Pensamos que Él en algún momento vamos a estar parados enfrente al Padre? ¿Pensamos en eso? ¿Eso ocupa nuestros pensamientos? ¿Qué cosas ocupan nuestros pensamientos? ¿Por qué se nos hace tan difícil esperar en la gracia que se nos va a traer cuando Jesucristo sea manifestado? Cuando Él vuelva. Porque seguramente tenemos los ojos puestos en lo temporal. Ponemos nuestra vista en lo que perece. Y no tenemos nuestro tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones miran ni hurtan. ¿Por qué razón no crecemos y nos estancamos? Porque tratamos de crecer según nuestra propia fuerza, o de crecer donde Dios no quiere que crezcamos. Cuando hacemos tesoros en la tierra y no en el cielo. Cuando ponemos nuestra vista en esta tierra que perece de a poco. Vean la creación. Dice la palabra que la creación gime a una. Lo vemos por todas partes. La decadencia del mundo está siendo cada vez más y más, y es vital que nosotros miremos más y más hacia Jesús, a nuestro Salvador. Muchos trabajan quizá atendiendo público. Yo atiendo público todo el día en mi trabajo. Y la verdad, en el lugar donde trabajo afuera es deprimente, de verdad, la carencia y cómo se ve la maldad del ser humano en el lugar donde Dios me puso. Es impresionante. Hay una carga espiritual tan grande y tan fuerte, ver cómo la gente le importa nada la vida del otro, ver cómo se matan o se lastiman por nada. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y esas personas no son nuestros enemigos. Esas personas necesitan al mismo Dios que te salvó a vos y que me salvó a mí. Pero yo no puedo hacer absolutamente nada si yo en lugar de mirar eso, no estoy mirando la cruz, santificándome para que Dios me ayude a amarlos. Necesito amar, pero no puedo amar si yo amo las cosas de este mundo, más que a Cristo.
Entonces, poner mi esperanza en Jesús me va a ayudar a vivir una vida santa. Ahora, es necesario que haya un cambio en mi mente, que haya una transformación en mi cabeza, que yo pueda ceñir los lomos de mi entendimiento. Mi fe no puede quedarse estática. Yo tengo que caminar, tengo que ponerla en acción, como un hijo obediente. No tengo que volverme a cuando era ignorante. No tengo que volver a vivir como cuando era un ignorante. Porque cuando yo, habiendo abrazado la cruz, vivo como, o trato de volver a los deseos que antes tenía estando en mi ignorancia, cuando no conocía a Jesús, lógicamente no puedo hacer el imperativo que tengo después en el versículo 15. Como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Esto es un imperativo que el Señor mismo les había dado al pueblo en el libro de Levítico, que era necesario que se santificaran, que fueran santos y que se santificaran. Lógicamente para ellos estaba hablando de no tocar ningún animal impuro, pero les decía exactamente lo mismo, sean santos, y Pedro estaba haciendo referencia a eso, sean santos porque yo soy santo. Escrito está. Y si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, si invocamos a Dios en oración como Padre, Dios, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en el temor todo el tiempo de su peregrinación. Condúzcanse en el temor todo el tiempo de su peregrinación. Nuestra peregrinación en la tierra necesitamos vivirla con temor. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No para no perderla. Ocupados en su salvación, dice Pablo, con temor y temblor. Ocupate en que tu salvación luzca lo que vos creés, que tu salvación se vea. Si vos decís que amás a Jesús, si vos decís que esperás a Jesús y vivís como un impío, tus palabras no tienen congruencia con lo que vos estás haciendo. Versículo 18 dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosa corruptible como oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 22. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Y ahí vemos como la salvación que se efectuó en un momento me lleva a obrar. Esta salvación que se efectuó en mí me lleva al obrar. Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos de una simiente o una semilla, no de una semilla corruptible, una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esto es muy importante. Y fíjense esto. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. Y acá podemos ver claramente lo que es una vida desperdiciada viviendo para la gloria de este mundo y lo que es una vida vivida para la gloria de Dios. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. Si nosotros vivimos para este mundo, todas las cosas que nosotros hayamos hecho y hayamos logrado en este mundo o hayamos rebuscado y buscado para tener gloria para nosotros, dice lo siguiente de la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así es nuestra vida. Así quedan todas las obras que hayamos hecho el día que estemos a punto de partir con el Señor o que el Señor venga. La flor se cae, la hierba se seca, tu vida se seca. Vos te vas a morir, yo me voy a morir. Y mis obras, en una generación incluso, van a desaparecer y nadie se va a acordar de lo que pasó. ¿Pero qué? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que yo hice
para la gloria de Dios, permanece para siempre porque tiene peso en la eternidad. No tiene peso acá, tiene peso en la eternidad. Yo acá puedo gozar de los beneficios de estar haciendo la voluntad de Dios porque me da libertad en mi alma, me da libertad, puedo vivir con gozo y tranquilo y puedo gozar de la esperanza viva que tengo en Cristo Jesús. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. ¿Ven la necesidad y la conexión que hay entre la palabra de Dios, el llenarnos de la palabra de Dios y buscar la palabra de Dios más que cualquier otra cosa? Porque por esta podemos crecer para salvación. Si es que han gustado la benignidad del Señor. Ahora, como les decía al comienzo, ¿qué cosas están llenando nuestra mente? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Qué cosas ocupan nuestros pensamientos? ¿Pensamos en algún momento en lo que Cristo hizo por nosotros? ¿En que va a volver? ¿En que ese día va a llegar? ¿Lo esperamos con ansias? ¿Estamos gozosos de pensar que vamos a recibir gracia en el día postrero? ¿Estamos esperando con ansias? Si la respuesta es no, es probablemente no estás viviendo en santidad en tu vida porque perdiste el norte, perdiste la brújula, no sabes para dónde ir. Y seguramente, por más que te estés engañando, no estás viviendo en santidad porque no sabes cómo, porque no tenés una esperanza real. Esa es la realidad. No hay una esperanza real, sino estamos esperando a Jesús. Podemos creer que estamos haciendo lo correcto, pero si hacemos cualquier cosa y no entendemos que al final de los días todos vamos a recibir gracia, porque el más bueno y el más malo va a necesitar gracia. Todos por igual. Todos por igual. Seguramente no estás viviendo en santidad. Ahora, si tu mente está diariamente recordando y pensando, Señor, vos vas a volver. Cuando tenés una situación, Señor, vos sos más importante que esta situación. Vos vas a volver por tu iglesia, vos vas a volver por mí. Esto es un momento, vas a volver por mí. Tengo un problema X, Señor, vos vas a volver por mí. El gozo tiene que ser mayor. Y seguramente eso te va a ayudar a poder guardar su palabra y vivir en santidad. Y crecer en santidad. Y poder hacerte eco de eso. Es imperativo de ser santo porque Él es santo. Si vos querés ser santo, como calculo que sí, que querés ser santo, como Dios es santo, no pierdas de vista la cruz. No perdamos de vista la cruz. No dejemos de mirar el galardón que tenemos vamos a tener cuando Jesucristo sea manifestado. Y es muy necesario, pero muy necesario, que lo que entendemos lo pongamos en práctica. Cíñanse los lomos del entendimiento, apriétense los cinturones de la mente. Apriétense los cinturones de la mente. No dejen que el pensamiento ese que tienen o el entendimiento ese que tienen que obsoleto y estático. Pónganlo en práctica, llévenlo a la práctica. Que eso dé fruto, que no quede ahí. Si creen en Jesús, si saben que va a volver, eso los tiene que llevar a hacer obras. Tiene que haber obras. La salvación se manifiesta por las obras. No se recibe por obras, pero sí se ve en un cristiano porque empieza a obrar. Y empieza a obrar de una forma diferente, desinteresada. Ya no me importa mi vida, lo que me importa es Cristo. Me importa es Cristo y que va a volver y que un día voy a poder pararme enfrente a Él y ser juzgado por lo que dice, sea bueno, sea malo, no ya para condenación, sino para recibir el galardón que Él me pueda dar, ¿verdad? Pero si voy a ser juzgado y esas obras que hice, si las hice para Él, no van a ser quemadas en el fuego cuando sean probadas. Pero sí vamos a estar parados, imagínense ese momento, vamos a estar parados enfrente a Dios. Imagínense a Dios y estar Jesucristo como un abogado. Y poder escuchar esas palabras debe ser algo impresionante. ¿Vos lo pensás eso? Llegando al cielo y estar parado y poder escuchar, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. No debe haber unas palabras más hermosas para ninguno de nosotros. Si anhelamos vivir una vida recta delante de Dios, tenemos que recordar eso diariamente. Si queremos vivir en santidad en esta tierra, tenemos que recordar esas palabras diariamente. Diariamente. Eso nos va a ayudar para tratarnos entre nosotros, para tener comunión entre nosotros, para poder comunicarnos. La prédica pasada hablaba de ¿qué? De que los miembros estaban unidos por las coyunturas. ¿Y qué pasaba? ¿Qué es la coyuntura? ¿Qué es la coyuntura? ¿El vínculo de qué? De la paz. Si se rompe la paz,
los miembros no se pueden unir. Eso es un hecho. Es un hecho. Vos sos un brazo, yo soy un antebrazo, y la paz es lo que une los miembros. Si el vínculo se rompe, ninguno de los dos miembros sirve. Ninguno de los dos miembros sirve. Ahora, si estos dos miembros, en lugar de estar mirando a Jesús, estar mirando la cruz, están mirándose a ellos, no van a poder solucionar jamás ese problema y no van a poder jamás recuperar o sanar ese vínculo de la paz. Realmente. Nunca, nunca. Ahora, lo necesario es entender que tanto uno como el otro va a recibir gracia al final. Ni unos más ni unos menos. Los dos van a recibir gracia y es necesario que todos estemos mirando atentamente a la cruz porque no podemos trabajar de ninguna forma. La iglesia no crece, no camina, si no entendemos que somos pecadores, arrepentidos, salvados por un Dios perfecto, por un Salvador extraordinario, por la sangre bendita del Cordero, y nosotros todos la necesitamos por igual y necesitamos tratarnos en ese amor y con ese lente para poder ser santos como Él es santo. Es la única forma, no tenemos otra forma, hermanos, no tenemos otra manera. Si me miran a mí sin el lente de Jesús, no van a querer acercarse a mí millones de veces. No van a querer tener gracia conmigo. No van a querer ni siquiera hablar muchas veces. Una de las charlas que siempre tenemos, a veces tenemos entre nosotros, es si no fuera por Dios, yo nunca sería amigo de aquel porque no tiene nada igual a mí. No comparto nada con aquel porque nunca buscaré un amigo como él. Pero Dios hace ese tipo de cosas impresionantes, que une gente totalmente diferente, que tiene un mismo sentir, que es Cristo. Somos hijos de un mismo Padre, salvados por un mismo Salvador perfecto, Jesucristo. Un mismo Espíritu, como también lo predicaban la reunión pasada. Es tan importante, pero tan importante no perder la esperanza que vamos a recibir al final en la cruz, porque ese es el galardón de todos. Esa es la meta en la que todos queremos llegar. Acá no estamos jugando una carrera para ver quién llega primero. Obviamente, algunos van a llegar primero que otros. Es un hecho. Pero la realidad es que tendríamos que estar esperando llegar, vamos a llegar. Yo escuchaba a un pastor predicar, y esto realmente me conmovió porque nunca lo había visto así. Él quería llegar al final de sus días con su esposa y poder servirla. Y yo nunca la había visto así. Hasta que ella muriera antes. Para él poder llevarla hasta el final. Y servirla hasta el final. Y llevarla hasta la meta a su esposa. Eso es haber entendido dónde está el verdadero gozo y el verdadero galardón. Eso es haber entendido que el galardón es Cristo. No quiero morirme antes que vos porque te amo tanto y quiero que vos recibas ese galardón. El mundo no lo entiende, lógicamente. Pero imagínense en eso. Imagínense en eso. Mis hermanos, voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Qué cosas ocupan tus pensamientos? ¿Qué cosas ocupan tus pensamientos? ¿En qué tenemos puesta nuestra esperanza? ¿En dónde tenemos puesta nuestra esperanza? Si queremos ser santos, como Él es santo, esa demanda que Él nos hace, tenemos que poner nuestra esperanza en la gracia que Jesucristo va a traer cuando sea manifestado. Si queremos poder amarnos fraternalmente, tenemos que mirarnos a través del lente de la cruz, a través de Jesús. No hay otra forma, no hay otra forma. Ahora, lógicamente, todos vamos a querer crecer en santidad. Todos vamos a querer ser santificados por Dios. Pero recuerden, esa santificación muchas veces duele, molesta, es engorrosa porque quita el lastre que nosotros traemos de pecado. Ahora, lo mejor que puedes hacer, aunque sea vergonzoso, es arrimarte a un hermano y informarle de tu condición espiritual, de cómo estás, de no guardarte cómo estás, de poder abrir tu corazón, porque es necesario que oremos unos por otros, es necesario cargar la carga del otro, porque a veces es tan pesada, es tan difícil de sobrellevar, incluso el pecado, ¿verdad? Recordamos esa frase, no podemos evitar que los pájaros ronden sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido. Ahí es donde hay que matar el pecado. El pecado hay que matarlo en la mente, cuando llega a la mente. Porque si no lo matamos en la mente, va a dar a luz el pecado en una acción. Y esa acción se puede transformar en una práctica. Y esa práctica te puede llevar al infierno. Por no matarlo en la mente.
por no ser santo en tu mente, por no buscar de repente a alguien que pueda ayudarte, que pueda llevar la carga contigo, que pueda orar por vos. ¿Por qué? Porque a veces es vergonzoso, es real, a veces nos avergüenza el pecado, nos avergüenza la tentación que está viniendo a mi mente y no queremos decir, estoy siendo tentado por esto, ¿verdad? Pero es necesario que ahí en la mente, cuando está viniendo, podamos tener la facultad de decir, esto no, Señor, ahí tengo que matarlo, ahí tengo que matar el pecado, necesito exponerme o ir de rodillas delante del Señor y matar ese pecado, porque ese pecado, cuando se da luz, te puede llevar al infierno, porque se puede transformar en una práctica si lo seguimos escondiendo. Y lógicamente, si está pasando eso, es porque no estamos mirando a la cruz, no estamos mirando al galardón, estamos desviando nuestra vista en lo terrenal. Un paréntesis. Esto no quiere decir, no te prepares, no hagas cosas en esta tierra, que todo te importe nada, vivir la vida desinteresadamente, igual te vas a morir, igual me voy con el Señor. No quiere decir eso, ¿verdad? Prepárate, hacé lo que te gusta, divertite, crecé, pero siempre busca, en cada cosa que hagas, la gloria de Dios. Buscar agradar al Señor, buscar ser santo en cada paso que des. Busca que el paso que des sea agradable a Dios. Y si podés prepararte en aquello que Dios te quiere usar, mejor todavía. Aquello que puedes usar para la gloria de Dios, mucho mejor aún. ¿Estamos? Así que bueno, me gustaría que ustedes se guarden estas preguntas para ustedes, que se las respondan, y si la respuesta es negativa, puedan arrepentirse y volverse al Señor. Si la respuesta es positiva, puedan seguir en ese camino y ayudar a aquellos que de repente no lo están haciendo.